Buenos días a todas y todos. De verdad que bienvenidos y bienvenidas, nuestros maestros y maestras, hermanos y hermanas, mis amados y amadas camaradas. Pues viendo tantos corazones juntos, pues la alegría se desborda en un día tan especial de reencuentro en el espíritu y en la fuerza para la lucha y para el combate, y por supuesto para la victoria de la revolución bolivariana. Creo que primero dar un saludo también especial a todos nuestros maestros y maestras presentes en la mañana de hoy, a las autoridades nacionales, por haber escogido nuestro terruño para desarrollar este hermoso encuentro, un encuentro de palabras, de sentimiento, de cultura, de baile, de expresiones de lo que es Aragua. Y bueno, a mí me invitaron para que conversara un ratito sobre el proyecto educativo de Aragua, Naguará dijera uno. Realmente es una historia que nace hace un pocotón de años atrás, en el año, precisamente en los elementos políticos que se venían desencadenando. No sé si pusieron, aquí está la presentación. Sí, hice una guía para ubicarnos en el espacio, ¿no? Y precisamente somos constructores de sueños y profesionales de la esperanza, porque es una frase que nos marcó desde esa historia hermosa que hemos estado construyendo, y que de alguna manera pues todas y todos los que estamos acá presentes estamos participando activamente. Ahorita cuando veía a Irene, Manuela, me recordaba de Arnaldo Este y del grupo Tebas en esas épocas. Y entonces cómo vamos a ver en la historia contada cómo todas esas escuelas que estaban fluctuando en un momento político, 1995, cuando Aragua por primera vez hubo elecciones de gobernadores en el país, porque antes, por todas y todos, si no lo sabían, pues vamos a reconocer que los presidentes colocaban los gobernadores en sus estados, o sea, a dedo. Era algo así bien determinante, pues, la política, la representatividad. Y acá en ese año gana el movimiento al socialismo. Y por supuesto, al ganar el movimiento al socialismo, ganó un movimiento que venía encabezado por nuestro amado José Vicente Rangel, ¿verdad? Y por supuesto de nuestra hermana, nada más y nada menos que Argelia Laya, la primera mujer presidenta del partido del movimiento al socialismo. O sea, que es una historia que viene contada y que tenemos que reconocer y estudiarla a profundidad, porque por dónde vienen los pasos de la revolución bolivariana. ¿Ok? Entonces, en ese marco, Aragua gana en el nuevo gobernador, que no lo voy a nombrar, por cierto, pero que abrió el espacio de lucha para empezar a fluctuar esas fuerzas que tenían que cambiar las estructuras. Y un elemento fundamental para ir reconstruyendo una revolución o construir la revolución es el cambio cultural. Y veíamos en ese momento pues que la educación era el espacio por donde podíamos ir avanzando más rápidamente. Y es así como presentamos elementos generales, ¿verdad? Se empieza a crear la Secretaría de Educación, ¿sabe? La Secretaría, porque cuando llegamos, yo trabajaba en un liceo cerca del barrio San Vicente, en escuelas básicas Henry Pittier, y mi profesora, Luisa Teresa Lanz de León, la designa secretaria de Educación y me manda a llamar, véngase para acá. Y empezamos. Llegamos a la casona acá en la gobernación, donde funcionaba la Secretaría de Educación, y empezamos a ver, allí no había nada,
no había nada, porque tenemos que recordar muchas cosas. Entre esas que los adecos y los copellanos aquí no tenían oficinas de nada, sino tenían espacios donde mandaban a buscar a las maestras para que estuvieran con ellos allá, y el que no pasara por allí no le daban el cargo. Yo recuerdo, bueno, yo de hecho me fui para 5 años viajando todos los días a Caracas porque nos dijeron, no, fuera de aquí, no, usted no va para el baile en esas épocas, para que veamos de dónde venimos en esa historia que ellos quieren volver a traerla aquí a nuestra patria, ¿verdad? Entonces se reconstruye la Secretaría de Educación, se organizan el ingreso de los maestros y maestras aragüeñas al sistema educativo. Y la profesora Luisa Teresa Lan, bueno, una maestra, compañera de estudio de Argelia Laya en el Pedagógico Nacional de Caracas, también compañera de mi hermana mayor, Olga Esperanza, que estudió en el Pedagógico Nacional, iban en tranvía para el Pedagógico de Caracas, y bueno, empiezan a organizar tras esas ideas que estaban muy marcadas del maestro Simón Rodríguez y del maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Y nacen elementos bien fundamentales. Era una persona muy estudiosa, pero también muy exigente. Y yo recuerdo, estaban la evaluación, unos espacios que evaluaban a los maestros, y la profesora Luisa Teresa Lan, pues, nos ponía, a mí me mandó una vez allá a buscar una batería de test para lectura, escritura, y ella quería que los maestros y maestras fueran los mejores maestros y maestras. Bueno, así inicia un proceso de transformación en el Estado, y se abre un compás en el enfoque de lo que veníamos avanzando uno como maestra en el liceo, en las escuelas, encontrábamos. Allí hay algunos elementos generales que, algunas cosas, vemos las tensiones que veníamos escalando a través de entre las reformas y la transforma, o sea, lo que nos daban en ese momento, la gran cantidad de reformas educativas que se daban en Latinoamérica y en todos los países, ¿no? En la mayoría de los casos. Entonces nosotros sí profundizábamos en el concepto de las raíces rodriguianas para ir encontrando ese proyecto que por acá me encontré uno en mi biblioteca. Yo decía, yo tengo por allí guardado el proyecto educativo de Aragua, que nace en el año 1995 y que se denominaba Escuelas Solidarias. Escuelas Solidarias era un proyecto desde un enfoque, reconocimiento de la humanidad, de los procesos de desarrollo humano, y por supuesto desde el enfoque de la educación y el trabajo del maestro Simón Rodríguez, Aprender Haciendo, todos esos principios fundamentales, lo que ha sido la escuela rodriguiana. Y recuerdo mucho, y lo puse allí porque ayer en la tarde haciendo esa lámina, un poco recordando la historia, un homenaje, pues, que hoy lo digo con mucho amor y con mucha pasión, el recordar a Coromoto Bravo también acá hoy, a Coromoto Bravo. Porque Coromoto Bravo, nos reuníamos en ese entonces, él era presidente del Colegio de Profesores, y en todo el país estaba la derecha extrema, y nosotros aquí en Aragua era el único estado de la revolución de izquierda, pues, en ese momento. Y entonces hacíamos como un búnker en el Colegio de Profesores para cimarronear, para ir construyendo espacios de lucha, y cómo íbamos a hacer para ir en el escalamiento nacional, para después encontrarnos con María Eugenia, con cada uno de todos los hombres y mujeres que estaban en todo el país, y poder ir asumiendo con fuerza un proceso de transformación y de revolución. Entonces ahí reconocemos esos encuentros con Carlos Lan, ya en esa época, en el año 95, estudiando a Rodríguez. O sea, eso era algo muy disciplinado, muy fuerte, buscando la idea de cómo emprender esa escuela solidaria, el proyecto de la escuela solidaria. La profe Mercedes Quero, una tremenda camarada, un aplauso pido para el cielo y que lleva el alto, la profe Mercedes Quero, que también nos acompañó en el otro periodo
de la mismo gobierno de izquierda, ¿verdad?, que encabezó también Didalco Bolívar. Ella era la secretaria de Educación del Estado de Aragua y avanzamos un mundo con ella. Por favor, pasa la lámina. ¿Por qué? Porque tanto Luisa Teresa, Armando Rojas, todos esos pioneros de las ideas, de esa filosofía que empezaban a hacer de la educación transformadora. Entonces nos encontramos ahí. Voy a ponerles un pocotón de años, porque esto se lo podemos después dar para que profundicemos cada espacio, ¿no? De dónde venimos, de qué ideas venimos, de esas ideas que nos encuentran, del proyecto educativo Fe y Alegría en el año 55, con el maestro Pérez Esclarín, que traía elementos que nos llamaban al estudio y a profundizar sobre el enfoque, sobre cómo íbamos a desarrollar el proceso de transformación educativa. Y así pasamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el año 80, cuando se aprueba la Constitución, se aprueba una resolución número 1 que sigue vigente. Eso hay que destruirlo. Todavía no hemos logrado destruir la resolución número 1 que ratificaba la privatización de la educación. Y es cuando en ese año le dan a todos los institutos, incluso tecnológicos privados, a formar maestros y maestras. O sea que esa resolución, María Eugenia, que está ahí en un punto clave, esa resolución hay que derogarla totalmente. La resolución número 1, que nos hizo mucho daño, nos ha hecho mucho daño todavía. Asimismo, ¿verdad?, recordando un poco eso, los llamados cuando la UNESCO y todos esos grupos, yo digo grupos que bárbaros, de barbarie, que nos enfilan por un modelo educativo de los 9 grados, todavía en muchos países de nuestra América están acá sumergidos en ese proceso de lucha. Todavía alcanzan solo hasta 9º grado los pueblos, pues, en el estudio. De igual manera, estaba muy influenciada, por lo menos en lo personal, por el maestro Arnaldo Esté, también, que con mucho cariño, con mucha pasión, que bueno, ahora estaba ahí un poco confundido en este momento, pero que él en nosotras y nosotros pues caló a través del grupo Tebas, acompañarnos en ese momento de lucha de una escuela distinta, de una escuela que no la viéramos como un servicio, porque estábamos empeñados en el servicio educativo. Entonces todos esos debates los dábamos para ir reconstruyendo lo que no era la educación transformadora. Asimismo, tenemos acá, nace un grupo a nivel nacional de personas, María Eugenia, Humberto, todos los que estaban en todos los sitios. Empezamos a hablar un poco desde la formación con la investigación-acción participativa. Eso es en el año 85, 1985, ¿no?, en donde veíamos una cantidad de realidades que no podíamos seguir objetivizando a nuestros maestros y maestras, verlos como un objeto, sino como sujetos protagónicos para el proceso de transformación cultural. Asimismo, bueno, el proceso de soberanía, el proceso de muchas cosas que se iban dando allí. El Encuentro Nacional de Educadores también fue un marco de lucha, porque desde allí nos encontrábamos todas las fuerzas nacionales para debatir la educación que necesitaba la patria, ¿no? Y en esos encuentros, en los encuentros nacionales, pues allí se constituyó el primer movimiento de maestros y maestras nacientes en ese proceso, en ese devenir histórico. Allí en el 88 hacen un rediseño curricular la UNESCO de mentiras, ¿no? Yo digo de mentiras porque eran propuestas que se daban ideas, pero en las prácticas era totalmente contrario a lo que ocurría en América Latina y en los pueblos. La nueva etapa educativa, bueno, en el año 89, cuando llega la izquierda, también tenemos una historia muy hermosa con Fundalectura, recordando este proceso de transformación, o sea, las influencias que tuvo la educación de Aragua, porque los reconocíamos de muchos elementos que teníamos que ir trabajando como fuerza de transformación. Allí
¿Por qué? Porque cuando llega o sea, está a flor de piel el modelo neoliberal. En el año 90, 94 necesitábamos mucha fuerza, porque nosotros en el estado de Aragua estábamos solos, pero no estábamos solos, estábamos con todo un país que estábamos subvirtiendo el orden. Y entonces teníamos que tener mucho cuidado porque a nivel nacional teníamos presidentes de derecha y nosotros insurgiendo, como dice uno, por los caminos verdes, ¿verdad? Cimarroneando, como nos dice Argenis, como nos aprendimos con toda la gente del sur de la costa. Entonces allí, en esos planes de capacitación, donde surge una dinámica económica para América, para todos los países de nuestra América, y por supuesto Venezuela no escapaba a ella, que eran los empréstitos de la banca multilateral, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Organizaron oficinas en el Ministerio de Educación, tenían una oficina que llevaba todas las negociaciones, toda la parte de los libros, las bibliotecas, todo lo que traían las multilaterales, todas las transnacionales de los libros se instalaron en nuestro país. O sea, por eso digo, ¿de dónde venimos? De allí venimos, de esa fragua, de esa lucha, de reconocer, ¿verdad?, que teníamos que ser muy cautelosos y cautelosas para ir logrando una transformación genuina sin perder los principios de lo que andábamos buscando. Entonces acá, en el año 92-93, aceleramos entonces nosotras y nosotros el tema de la investigación-acción y fuimos construyendo procesos formativos de maestros y maestras, formándose, investigando. Y es así como en el año 94, Carlos había comenzado con nosotros a trabajar de manera cimarroneada en el año 86, Carlos Lanz. Pero entonces en el año 94, cuando la profesora Luisa Teresa Lanz nos descubre, yo era la planificadora de la profe, la oficina de planificación, y entonces lo hacíamos como escondidito todo, y empezamos por el sur de Aragua. Esos son unos recuerdos hermosos, de conocer la olla de Caramacate, de irnos por todo por allá bien lejos, por San Francisco de Cara, por todos esos pueblos del sur hermoso. Por aquí anda la gente de Valle de Tucutunemo, por ahí la vi. Mira, mi maestra hermosa, de verdad, los Valles de Tucutunemo. Esa maestra, una religiosa, la monja revolucionaria, le decía yo. Y cuando presentaste a la Dubaín, como le decía yo a mi hermana Dubaín, esas son historias, miren, que de verdad el corazón se le pone chiquito. Aura Dubaín, cuando yo digo Aura, que yo llego allá a los Valles de Tucutunemo, a una pollera. Cuando yo llego a la pollera y entré como a entrar aquí al Teatro de la Ópera, pero imagínense este teatro con flores de papel multicolores y unas cosas hermosas, eso se perdía de vista, en la escuela de Aura Dubaín. Y cuando yo empezaba a revisar los cuadernos, que eran unos poemas, yo decía, qué cosa tan hermosa, cómo aprendían los niños y las niñas campesinas y campesinos, y un proceso de reconstrucción de una realidad tan hermosa, pero es algo que se pierde de vista. Y Aura Dubaín, cuando yo le digo, Aura, vente, ¿desde cuándo estás aquí? Me dice, desde siempre. ¿Y cuántos niños tienes? Bueno, todos los niños de la escuela de allá abajo, de las escuelas estructuradas, se vinieron para acá porque la magia de Aura era, los niños y las niñas todos querían aprender con Aura, y los papás y las mamás decían que aprende muchas cosas. Y entonces cuando ubico la historia de Aura Dubaín, su madre era una actriz famosa de teatro, y entonces ella se formó, y ella veía que como la formó su mamá, ella debía formar a los niños y a las niñas, o sea, en la alegría, en el amor, en el reconocimiento a las culturas, todos esos elementos interesantes. Por eso para mí el marcaje de los Valles de Tucutunemo es algo hermoso en la historia de nuestra educación en Aragua. Allí nació un elemento puntual, porque además Aura Dubaín nos representó,
digámoslo así, fue nuestra vocera en el primer encuentro iberoamericano de maestros y maestras que hacen educación en escuelas y comunidades. Y ella llevó todos sus cuadernos de sistematización, que no había aprendido en universidades, porque Aura Ubaví había llegado hasta segundo año de bachillerato. Y entonces unas sistematizaciones hermosas, algo fuera se pierde de vista. Y bueno, entonces así contamos muchas historias. Pasa por favor allí hasta que nos legalizaron a Carlos Lán en el año 94 y la profesora Luisa Teresa Lán descubrió que eran familia y eran primo hermanos. Entonces no, ahora andamos en un jet. Si antes andábamos escondiditos, ahora nos íbamos por la calle en medio, porque ya eran hasta familia. Ok, entonces bueno, en los encuentros nacionales íbamos a los encuentros nacionales del ENE, iba siempre a Aragua, porque en el ENE era el profe Monterola, el coordinador de los encuentros nacionales, y claro, un catedrático, una persona, y nosotros siempre nos queríamos colear y encontrarnos, y bueno, y allí también cimarroneábamos en los encuentros nacionales de educadores para precisar los propósitos y las intencionalidades políticas que teníamos como grupo de maestros y maestras para transformar la educación y la cultura y revolucionar todo el país, pues, porque desde Aragua teníamos que implosionar a todo el país, esa era la meta. Entonces, así pues, en el año 95, la profesora Luisa Teresa Lán le entregan la casa que era de los gobernadores allá arriba, que luego era el CRAN. Eso se llamó el Centro de Investigación del Maestro Aragüeña, el CRAN, el CIAMA. El CIAMA, recuerdo a mi hermano Eduardo Moronta, que también tremendo revolucionario, Eduardo, una persona que también participó con la lucha, con las ideas, para ir construyendo espacios de lucha, ¿no? Entonces así nace el sistema de investigación en Aragua, nació allí en el año 95 con el Centro de Investigación del Maestro Aragüeña, se llamaba CIAMA. Todavía no habían llegado los CRAN, que llegan con el paquete neoliberal del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces así nace el proyecto que está aquí de Escuela Solidaria. ¿Ya está ahí el tiempo? Okay. Salió en la Escuela Solidaria, la profesora Mercedes Quero de Decio era la secretaria de Educación, seguimos la fragua, pasa todo eso, ¿verdad? La escuela, porque necesito llegar a esto, ahí lo para. La capacitación, el concepto que nos impone la banca mundial, que nos impuso desde, claro, el concepto de capacitación que venía el paquete neoliberal con los famosos cursos de capacitación docente, acompañado además de los libros que venían en las bibliotecas de aula. Todo venía de la Santillana y siguen viniendo. Mosca con eso, porque tenemos que ir a la profundidad de retomar. Pasé la historia, y una de las historias más hermosas de Aragua, los libros elaborados en el Mácaro por el profesor Samuel Cuenza, coordinador de esta colección de primaria, de los libros de primaria, elaborados en las imprentas del Mácaro y que están en las escuelas estadales, muchos de estos libros. Eso hay que recuperarlo, así como se siguió con la colección Bicentenario. Entonces el profesor Samuel Cuenza fue otro camarada que ha ayudado a construir los principios filosóficos, los elementos fundamentales para lograr ese proceso educativo. Entonces vemos el marcado cómo la banca multilateral nos había impuesto desde el modelo de la educación básica todos estos elementos que lo que no puede ser la educación revolucionaria del presente. Eso se lo vamos a ir manifestando y corroborando en contraste con la formación e investigación permanente, donde todas las universidades aún mantienen una formación previa terriblemente marcada acá, en este modelo colonial, en este modelo que no permite revolucionar y transformar la cultura revolucionaria, la transformación de nuestras realidades. Pásalo, por favor. Allí está todo lo que sabemos, ¿verdad? La banca multilateral, todo lo que nos impuso, el modelo europocéntrico de la colonizador y los métodos memorísticos repetitivos de la educación, todo lo que fue la parte de licitación. Y nosotros, por un lado, en la pugna,
con el proceso de formación. En esos años arrancamos con un proceso de formación e investigación. Ellos nos tiraban los CRAN, que también en el paquete neoliberal, los centros regionales de apoyo al maestro, con la profesora Mercedes Quero de Decio, lo constituíamos, agarrábamos ese dinero para licitar y que ganaran los libros del Mácaro, porque no podían seguir ganando los libros de la Santillana y de otros países. Y así empezamos a revolucionar todo el proceso educativo en Aragua. O sea, cómo podíamos voltear la tortilla en todos estos elementos. De igual manera, aprendimos y comprendimos, ¿verdad?, la promoción de esos textos de autores, y lo coloco allí puntualmente, de la colección Bicentenario. Es una necesidad inmediata de la recuperación de nuestros libros, de nuestros maestros y maestras, que han elaborado con esfuerzos, extraordinarios esfuerzos, para que la banca nos imponga todavía textos de Santillana y de todos, tan vivitos y coleando, como dice uno. Entonces eso tenemos que recuperarlo. Entonces, bueno, allí el elemento clave que nace en el proyecto educativo de Aragua son los colectivos de acompañamiento, los colectivos de sistematización, los colectivos de investigación. Nacen en esa época con la idea de encontrarnos en un proceso de autoformación y de formación, o sea, la formación cooperativa, la formación en colectivo. Y desde allí aprender un modelo, un enfoque de liberación desde ese concepto habermariano, como nos decía siempre Carlos, la teoría, la práctica y la comprensión para la emancipación. Si no lo logramos, es difícil transformar cada realidad. Entonces, reconstruir permanentemente el currículum. Hemos estado participando hace 30 años en los Iberoamericanos. El próximo mes de agosto llevamos el número 30. Se va a hacer en Salta, en Argentina, que también es una red que desde esa época, desde el año 96, estamos enlazados, enraizados, para compartir la lucha por la educación pública gratuita en todos los países de nuestra América, porque acá en Venezuela, en Revolución Bolivariana, es cuando nace, digamos, ese nuevo concepto político de la educación pública. ¿Por qué? Porque en muchos países se está dando la pelea para la gratuidad de la educación pública, la educación tanto de primaria como universitaria. O sea, todos estos elementos, vamos a ver si sigue otra cosa. Listo, estamos listos. Pero quiero decirles, apenas esto empieza, para que veamos dónde, en el año 99, para culminar, en el año 98, el comandante Chávez, por ahí andaba Cristóbal en estos días con nuestro librito, Escuela para la Vida y la Libertad. Ese libro lo construimos, María Eugenia, todos y todas participamos en los movimientos pedagógicos nacionales. Le entregamos al comandante Chávez: comandante, esto es lo que queremos para nuestros maestros y maestras, para hacer una constituyente educativa donde todas y todos los maestros y maestras participaran. Y de verdad que así fue. Con ese libro que elaboramos en el año 98, Escuela para la Vida y la Libertad, todas y todos somos copartícipes, lo construimos, donde hay unos principios fundamentales de transformación educativa, de pedagogía crítica, de la pedagogía del amor, de la pedagogía de la Gabriela Mistral, pensar con cabeza propia desde nuestro corazón y con nuestras manos. Y por eso hay una historia muy larga que contar, los GPDQ, los CEICO, todas esas cosas. Gracias a todas y todos, y después seguimos echando el cuento. Gracias. Bueno, muchas gracias a la profesora Marixa Loreto.